En esta presentación vamos a estudiar la competencia número 1 de matemáticas, que es Mathematics Instruction o instrucción de la matemática para el examen Core Subjects Easy through 6, que no es más que el examen que realizan los maestros en Texas, en el caso de la enseñanza del nivel elemental. Específicamente vamos a ver como ejemplo de instrucción y dentro de lo que se usa para la instrucción de la matemática: concrete, abstract, manipulative, algorithms, problem solving strategy, and reciprocal nature of assessment and instruction. Que esto no es más que los métodos de instrucción de la matemática concreto, abstracto, usando manipulative, siguiendo algoritmos, resolviendo problemas con estrategias, y la naturaleza recíproca que tiene la instrucción y evaluación. La investigación apoya la comunicación, la resolución de problemas y el trabajo en grupos de colaboración como la principal base para el entendimiento. También promueve la idea de que la matemática es usada para pensar, o sea, como una herramienta importante para pensar y responder preguntas importantes, para resolver problemas, no solo como reglas y procedimientos que deben ser memorizados. La resolución de problemas en matemáticas o problem solving in math significa estar envueltos en una tarea en la cual el método de solución no se conoce por adelantado. Para encontrar esta solución, los estudiantes van a usar sus conocimientos previos, a través de un proceso que van a ganar un nuevo conocimiento o entendimiento matemático. Para promover la resolución de problemas en los estudiantes, estos se deben sentir que están en un ambiente seguro, in a safe learning environment. Esto significa que nadie deberá ser criticado o cuestionado porque diga una respuesta incorrecta, porque lo más importante al final es aprender unos de otros y que los estudiantes se sientan lo suficientemente cómodos como para sentirse capaz de aportar algo al proceso de enseñanza y aprendizaje. Las estrategias específicas en la solución de los problemas tiene que ser el enfoque principal de un maestro. Esto incluye, por ejemplo, llevar a simplificar un problema que es complejo, usar un diagrama o dibujar sobre el problema, encontrando patrones, adivinando, lo que se dice una adivinación educada, revisando el trabajo y también trabajando en vez de para adelante, hacia atrás también. Para resolver problemas, los maestros deberán promover un nivel de entendimiento haciendo preguntas. Es también necesario destacar que la estrategia de resolución de problemas tiene un componente metacognitivo. Metacognición no es más que el conocimiento de cómo uno mismo aprende o de cómo uno está aprendiendo. Metacognitive component. Entonces el maestro deberá hacer preguntas como: What do we know from the information in this problem? ¿Qué sabemos de la información en este problema? También puede hacer otras preguntas como: What information does it ask for? Is there any missing information that might make solving the problem easier? O sea, si hay alguna información, ¿qué tipo de información está preguntando, acerca de la cual está preguntando el problema? ¿Hay algún tipo de información que no se tiene, que no se dice en el problema? ¿Y qué maneras hay de resolver este problema un poco más fácil? What should we do first, second, etc. That means, ¿cuáles son los pasos, ¿no? ¿Qué
debo hacer primero, qué debo hacer después para resolver el problema. Are we getting closer to the solution? Should we try something else? Why is that true? O sea, tenemos que reflexionar sobre si estamos acercándonos a la solución, podemos hacer este problema de otra manera y por qué esta solución a la que yo he llegado es correcta. O sea, el pensar en cómo yo estoy resolviendo este problema es el componente metacognitive en la resolución de problemas. Y los maestros tienen que ser capaces de promover este nivel de pensamiento, donde el estudiante sea capaz de autoevaluarse a sí mismo cómo está haciendo estos problemas, esta resolución de problemas. La enseñanza de las estrategias de resolución de problemas se ha convertido en una gran parte de la matemática en el nivel elemental. Algunas estrategias para resolver los problemas que se enseñan son, por ejemplo, working backwards, finding patterns, using a model or drawing a picture, acting out a problem, guess and check, filling in the table, graph or chart, simplify or breaking into parts, change point of view or try all possibilities. O sea, trabajando para atrás, encontrando patrones, usando modelos o dibujar una figura, actuando un problema, puede ser decirlo también en alta voz, adivinar y luego revisar, llenar una tabla, un gráfico o una tabla, simplificar o romper o dividir, es como se debe decir, en partes el problema, cambiar el punto de vista y probar todas las posibilidades. Aquí en esta imagen ustedes ven, por ejemplo, donde dice model, que ellos pueden usar lo que son los based on blocks para encontrar la solución al problema. Después ven pictures y ahí está un ejemplo de cómo ellos pueden plantearse la resolución del problema con una simple figurita. También pueden escribir números y también pueden escribir palabras. Son ejemplos. Otro ejemplo en la siguiente diapositiva también. Aquí vemos, como decíamos, otro ejemplo de cómo realizar la suma de números de 2 dígitos usando based on blocks. Otra de las estrategias que las investigaciones recientes relacionadas con la instrucción de la matemática se refiere y apoya es a la comunicación. Communication. Que no es más cuando los estudiantes comparten y genuinamente escuchan a sus compañeros, comparan sus propias respuestas con otras ideas, las evalúan y también comparten sus opiniones. Los maestros pueden probar y pueden preguntar sobre estas discusiones y pueden proveer ayuda a los estudiantes que más lo necesiten y de acuerdo al nivel de ayuda que necesiten. Y una vez que esta ayuda sea brindada y que el estudiante sea capaz de resolver el problema por sí mismo, pues retirar esta ayuda. Eso no es más que scaffolding. Scaffolding es que el maestro ayuda al estudiante según su nivel de necesidad, su nivel académico en cierta habilidad. El maestro no va a brindar el apoyo de igual manera a todos los estudiantes. Tú vas a apoyar más a aquel estudiante que más lo necesita y vas a apoyar un poquito menos al que es más independiente y necesita menos ayuda. Porque hay que dejarle al estudiante cierto nivel de independencia, ¿verdad? Eso es scaffolding. Otro de los principios de investigación de la instrucción de la matemática es el aprendizaje colaborativo. La definición del aprendizaje colaborativo es que es una estrategia de enseñanza muy satisfactoria, con mucho éxito, en la cual hay pequeños grupos de trabajo, donde cada estudiante con diferente nivel en cierta habilidad usa una variedad de actividades de aprendizaje para mejorar su comprensión de determinada asignatura o subject, como es en este caso de la matemática, ¿verdad? Entonces, cada miembro del equipo es responsable
no solo de aprender lo que ha sido enseñado, sino que también tiene que ayudar a su compañero de equipo a aprender. Por eso es una estrategia que crea una atmósfera de creación y también de logro. Cada persona va a ser responsable por una parte del trabajo. Muchas veces el maestro va a conocer las respuestas a este problema de antemano. El aprendizaje colaborativo o cooperative learning está caracterizado por una interdependencia positiva donde los estudiantes perciben que cuando hay un mejor desarrollo de los individuos, se produce un mejor desarrollo también del grupo completo en el cual ellos están trabajando, según Johnson. También este tipo de aprendizaje colaborativo puede ser formal, puede ser informal, pero frecuentemente incluye intervención del instructor específicamente para maximizar la interacción y el aprendizaje de los estudiantes. Es infinitamente adaptable, se puede trabajar en grupos pequeños, en clases grandes y en diversas disciplinas. Y también puede ser uno de los métodos más efectivos de enseñanza, uno de los enfoques de enseñanza que tienen disponibles los instructores. Sigue el link que está en las descripciones del video o en la presentación para que puedas visitar el artículo y hacer una breve descripción de los tipos de Collaborative Learning Groups que conoces y haz una breve explicación de cada uno de ellos. Instrucción concreta, concrete instruction, está conectada con las experiencias de la vida real de los estudiantes y usa actividades en las cuales los estudiantes pueden ver, escuchar, probar y tocar. ¿Qué pasa? Estas imágenes que ustedes ven acá son un ejemplo de un tema, en este caso de estudios sociales, que le estamos impartiendo a los niños. Los niños tan pequeños no entienden un concepto a menos que sea a través de una instrucción concreta, un objeto que ellos puedan tocar, que puedan ver, que puedan oler, que puedan probar, ¿correcto? Entonces, ¿cómo explicarle a un niño el fenómeno del racismo? Estábamos estudiando la figura Martin Luther King, que era la principal figura de los derechos civiles, luchando en contra de la discriminación por el color de la piel, entre otros. Estos niños tan pequeños no entienden este tipo de conceptos tan abstractos. Entonces la forma que el equipo de trabajo propuso para enseñarle a los niños que no importa el color de la piel fue usando 2 huevitos. Con estos 2 huevos que van a representar el color de la piel de los humanos, vamos a ver que una vez que vemos dentro van a ver lo mismo. ¿Qué significa? Que no importa el color de la piel como ser humano que tengas, todos somos iguales. Y ese era el concepto que queríamos que los niños entendieran. Y no solo que lo entendieron, sino que también lo disfrutaron y les encantó. Pero le tuvimos que proveer a los niños algo concreto, un ejemplo con algo de la vida real, en este caso los huevos, que se hiciera como una semejanza a la piel de los seres humanos, para que ellos pudieran entender que al final lo que importa son los valores de las personas, cuán humanos somos, lo correcto que somos, entre otros, ¿verdad? Otro ejemplo es en ciencias. Para explicar el fenómeno de la precipitación a niños tan pequeños, nosotros usamos una instrucción concreta usando objetos de la vida diaria, como en este caso un vaso, colorante de comida, crema para afeitar y agua. Ustedes pueden visitar ese video en YouTube donde van a ver el experimento mucho mejor explicado. Este experimento se usó para explicarle a los niños de kindergarten
cómo ocurre la lluvia, que no es más que las goticas de agua que están dentro de la nube se van haciendo más pesadas y más pesadas. Las goticas de agua van a ser representadas por el colorante de comida y una vez que alcanzan cierto peso, pues entonces van a caer. Así es como uno les llega a explicar con algo concreto, tangible, que ellos pueden ver el fenómeno de la precipitación. Ahora, la instrucción de forma abstracta no es más que no son más que ideas que requieren que los niños usen la imaginación o su cerebro solamente, sin ayuda de figuritas o objetos reales. Lo correcto, lo ideal, es que los maestros se muevan desde la educación concreta hacia lo más abstracto, concrete to abstract. O sea, estos maestros deben comenzar tal vez la instrucción basándose en objetos y moverse a la realidad explicada con ideas, con el uso de la imaginación. En la siguiente diapositiva vamos a ver un ejemplo más concreto de este concepto. Vamos a ver este ejemplo. Un maestro que está introduciendo la división a una clase de estudiantes de tercer grado podría usar o debería usar objetos concretos, actividades en las que los estudiantes puedan poner sus manos para desarrollar el concepto de lo que es compartir de forma igualitaria, ¿verdad? El maestro entonces les da a los estudiantes un vasito, una copa con caramelos y los estudiantes en sus grupos van a tener un total de 20 caramelos, van a ser un grupo de 4 estudiantes, por ejemplo, y entonces el maestro le va a preguntar a los estudiantes que dividan o compartan los caramelos igualmente. Luego, después de que los estudiantes demostraron la habilidad de la división de esta manera tan simple, entonces el maestro se puede mover desde esta actividad a una un poco menos concreta, que sea más abstracta, una forma más abstracta de enseñar. ¿Cómo el maestro va desde lo más concreto hasta lo más abstracto en esta clase? Bueno, pues sencillamente le provee a los estudiantes con figuras de caramelos impresas en un papel y le piden a los estudiantes que circule cómo debería cada estudiante, qué cantidad cada estudiante debería recibir. Después que los estudiantes entienden esta actividad, que es un poquito menos concreta, un poquito más abstracta, la de circular los caramelos en un papel, entonces se pueden mover a una actividad un poco más abstracta aún. Por ejemplo, como puede ser usando la oración con números. En este caso, como ven aquí, 20 dividido entre 4 igual 5, para representar la división. Esta es la forma en que los maestros van desde ideas mucho más simples y van hasta ideas un poquito más difíciles. Este es como tal el proceso de aprendizaje tal como los alumnos van avanzando. O sea, esto es como esto va a ayudar a ir desde lo concreto hasta lo más abstracto al estudiante a aprender. Explicado de otra manera, ¿cómo enseñar yendo desde lo concreto hasta lo más abstracto? Bueno, cuando primero vas a presentar un concepto, debes permitir que el estudiante tenga un tiempo para descubrir antes de mostrarles el nuevo concepto. Siempre vas a querer que el estudiante comience desde el nivel más concreto. Esto significa que tú físicamente vas a poner en las manos de los estudiantes algo para que él manipule y descubra el concepto. Esto se llama conceptual understanding, o sea,
This is called building conceptual understanding. Ellos van a comenzar a entender y a construir ese concepto. And those objects, y esos objetos son los que son llamados manipulativos. Those objects that you use are called manipulative. Después que los estudiantes han tenido tiempo para construir y entender este concepto, entonces es que usted como maestro debe moverse a los métodos un poco más abstractos de enseñanza. En resumidas cuentas, lo ideal es que usted empiece a utilizar objetos como based blocks o contadores, teddy bears o otros tipos de manipulativos para enseñarle al estudiante el concepto desde el punto de vista concreto. Y progresivamente, poco a poco, una vez que el estudiante ya entendió este concepto, entonces usted lo va a introducir a un poco más el concepto de forma abstracta. ¿Qué es un concepto de forma abstracta? Bueno, ya cuando el estudiante aprende el algoritmo de cómo, en este caso, por ejemplo, del ejemplo que habíamos visto de la división, cómo es el algoritmo, qué pasos tiene que seguir para lograr hacer la división. Este video que ustedes pueden visitar con el link que tienen en pantalla o bien visiten las descripciones del video, donde ustedes van a ver un ejemplo de una maestra explicando la multiplicación de un número de 2 dígitos por un número de un solo dígito, cómo ella comienza desde el nivel más concreto y se mueve hasta un nivel más abstracto en la resolución de la multiplicación. Esto es lo que se quiere hacer siempre en un aula cuando uno le introduce a un estudiante un nuevo concepto. Ya que estamos hablando de los manipulative, estos no son más que objetos que se usan para tocar, para mover, pero que ayudan a entender las ideas mucho mejor. O sea, objetos que pueden ser manipulados. Por ejemplo, están los contadores como pequeños objetos, ya sean jugueticos. También pueden ser botones, pueden ser coditos, noodles, y que se pueden poner en diferentes, en la tabla de value chart, en la tabla de, como se ve en esta imagen, para representar el valor de, digamos, de la decena, de la centena y de la unidad de números de 3 dígitos. También tenemos Circle Folded to Understand Fractions. En este caso podemos ver aquí cómo un rectángulo es dividido en 4 y cómo eso se representa visualmente doblando el papel, o como un círculo es dividido en 4. Moviéndonos desde la instrucción concreta hasta lo más abstracto, también es importante experiencias, hands-on experiences, como se les llama, experiencias que los estudiantes puedan realizar con sus propias manos. O sea, los estudiantes pueden usar herramientas para aprender haciendo mediciones, por ejemplo, como un tipo de método de instrucción muy efectiva. Ellos pueden medir con copas, vasos, ellos pueden medir el tamaño y usar herramientas como termómetros, reglas, calendarios, reloj o los bloques de 10. Questioning and problem solving. Es muy importante asegurarse de que tú le estás haciendo a los estudiantes las preguntas correctas durante el tiempo de instrucción. Básicamente hay 2 tipos de preguntas que tú puedes hacer. Están las preguntas de un nivel alto y las preguntas de un nivel bajo. ¿Cuáles son las preguntas de alto nivel? Las preguntas de alto nivel o higher level questions son preguntas que el maestro va a usarlas no necesariamente cuando tiene la respuesta antes de la tarea, sino que va a requerir que los estudiantes construyan por ellos mismos la respuesta acerca de lo que se está aprendiendo.
es de los mejores tipos de preguntas que cautivan exactamente, que dicen exactamente dónde los estudiantes se encuentran en el proceso de aprendizaje y qué lagunas tienen y necesitan ser calzadas, o sea, donde los maestros pueden ayudarles. Ejemplos de estas preguntas son: How did you figure that out? ¿Cómo tú resolviste eso? Why did you do it that way? ¿Por qué lo hiciste de esa manera? Los otros tipos de preguntas son los tipos de preguntas de bajo nivel, lower level questions, que son preguntas básicas y desafortunadamente son las que más se preguntan en las clases. La mayoría de las veces la respuesta se sabe antes de que se mande a hacer la tarea y usualmente las respuestas son de 1 o 2 palabras. Vamos a pensar en ellas como cuando, por ejemplo, estás guiando las preguntas. Usualmente estas preguntas se hacen cuando quieres guiar al estudiante a través de un problema. O sea, cuando lo quieres ayudar a que el estudiante resuelva el problema. Por ejemplo, after you add, you then do what? So, después que tú sumas, ¿qué es lo que vas a hacer? Entonces, le estás preguntando al estudiante, pero le estás preguntando y tú sabes la respuesta, pero quieres que él te la diga para guiarlo en saber qué se hace primero y qué se hace después para resolver ese problema. Por eso es que este tipo de preguntas son importantes. Desgraciadamente son las que más usamos en las clases, cuando en realidad deberíamos usar las otras, que son las que hacen que el estudiante reflexione mucho más. Entonces, por ejemplo, está otro ejemplo de esta pregunta. What numbers comes after 5? Como maestro, tú sabes qué número viene después de 5, pero tú quieres que el estudiante piense y te lo diga. Y otro ejemplo sería: What do I call the answer to a multiplication problem? Tú sabes también cómo se llama el resultado, a ese resultado de la multiplicación, pero quieres que el estudiante recuerde y te diga para que tú sepas si él lo sabe o no. Questioning and problem solving. Existe una estrategia o método general a la hora de resolver problemas que siempre podemos aplicar, y no es más que understand, plan, solve and check. O sea, entiende, planifica, resuelve y revisa. Aquí en esta imagen vemos que para entender, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos subrayar, podemos circular. En el segundo cuadrante de la parte de arriba tenemos el plan. Bueno, ¿cómo yo lo voy a resolver? Voy a hacer un dibujito, hago mi dibujito, hago un gráfico o hago un number sentence, y después en el tercer cuadrante de abajo voy a resolver el problema. Y ya por último voy a revisar que lo que haya dicho, como haya resuelto el problema, esté correcto. Assessments. Existen varios tipos de formas de evaluar. Están los informales, los métodos informales y los métodos formales, los métodos sumativos. En este caso vamos a presentar informal assessments, que es cuando estás buscando determinar qué información los estudiantes saben acerca de un concepto antes de ser enseñado. Muchas veces estas evaluaciones se hacen en grupos de trabajos colaborativos para descubrir y explorar un concepto basado en una tarea introductoria. O sea, el maestro puede seleccionar, por ejemplo, hacer varias preguntas, pero frecuentemente gana mucha información de escuchar un diálogo entre los estudiantes o
observando cómo los estudiantes van construyendo o van adquiriendo este conocimiento de la tarea. Evaluaciones formales o formative assessments son evaluaciones que son dadas durante el ciclo de instrucción. Estas son para informar al maestro en cómo los estudiantes están aprendiendo de la instrucción. Estas evaluaciones formativas pueden ayudar al maestro a modificar la instrucción según sea necesario. Ejemplo de este tipo de evaluaciones son las observaciones, los quizzes o las discusiones en las clases. ¿Por qué? Porque el maestro, a través de la observación, con estos pequeños evaluaciones, puede decir, bueno, los estudiantes hoy entendieron la lección, o los estudiantes no están entendiendo la lección si la explico de esta manera, y por tanto tratar de explicarla de otra manera, o hacer lo que se llama reteach. Entonces, estas evaluaciones formativas ayudan a mejorar la instrucción. La evaluación sumativa o summative assessments son tipos de evaluación que son dadas al final de la unidad o al final de un concepto. Piensa en este tipo de evaluación como cuando estás tratando de sumar todo lo que ha aprendido el estudiante. O sea, evaluaciones sumativas porque sumas a tu planificación, a tu entender, va sumando todo lo que el estudiante ya conoce. Assessments. Seguimos en la parte de assessments. When questioning and assessing students, Bloom's taxonomy provides a good guide. En la taxonomía de Bloom es muy importante cuando estás preguntando, cuestionando y cuando estás evaluando a los estudiantes. ¿Por qué? Porque provee una buena guía. Lo más alto que te mueves en el triángulo va a significar que estás llegando al mayor nivel, al nivel más alto de pensamiento. O sea, las preguntas ubicadas en la parte más alta del triángulo significa que estás moviéndote en un higher order level of thinking, en un nivel alto de pensamiento. Entonces, en el siguiente diagrama de la siguiente diapositiva, vamos a ver específicamente las ideas y qué verbos son los que se usan en cada nivel y que son usados para evaluar a los estudiantes. En la taxonomía de Bloom tenemos que en la base de la pirámide, y quiero reconocer que esta figura pertenece a Vanderbilt University Center for Teaching, pueden acceder a ella online. Y como les decía, en la base de la pirámide están las preguntas que tienen el lower level of thinking, y en la parte de arriba de la pirámide más alta van a estar las preguntas que tienen un higher order or level of thinking. Entonces, por ejemplo, en la base tenemos remember, recordar, después sigue entender, después viene aplicar, analizar, evaluar, y lo óptimo es llegar a donde los estudiantes tienen que crear o producir un nuevo y original trabajo. Remember va a ser recordar hechos y conceptos básicos. Por ejemplo, actividades como definir, duplicar, hacer una lista, memorizar, repetir o decir. Van a ser actividades ligadas a remember, que es en la base y pertenece a el nivel más bajo de las preguntas de pensamiento en la taxonomía de Bloom. Después le sigue understand, que es entender, que no es más que explicar ideas y conceptos. Aquí pertenecen actividades como clasificar. Cuando el maestro te dice clasifique, describe, discuta, explique, identifique, localice, reconozca, reporte, seleccione y
late y traduzca. Esas actividades pertenecen a el nivel understand, que es el segundo nivel más bajo, ¿verdad? Luego, si nos movemos un poquitico más arriba en la pirámide, vamos a tener apply, aplicar, que no es más que usar la información para nuevas situaciones. Y pueden ser actividades como execute, ejecutar, implementar, resolver, usar, demostrar, interpretar, operar, planificar o como describir. Después le sigue analizar, que son más bien escribir las conexiones que hay entre las ideas. Por ejemplo, actividades como diferenciar, organizar, relatar, comparar, contrastar, distinguir, examinar, experimentar, cuestionar y evaluar. Ahora, ya casi al final de lo más alto está evaluate o evaluar, que no es más que justificar una posición o una decisión. Y puede ser medido con actividades como appraise, argue, defend, judge, juzgar, defender, seleccionar, support, value, critique or weight. O sea, evaluar, criticar. Y ya en la parte más alta de la taxonomía de Bloom vamos a tener create. Como lo ideal que tenemos que lograr en nuestra clase con los estudiantes, llevarlo a este nivel de pensamiento, donde ellos pueden producir nuevos y originales trabajos. Por ejemplo, tenemos de diseñar, armar, construir, hacer conjeturas, desarrollar, formular, o cuando ellos son autores de su propio trabajo, cuando hacen investigaciones. Y bueno, quiero que visiten el sitio web que se les pone en pantalla, también van a estar en las descripciones del video, donde ustedes pueden leer un poquito más sobre otros temas también. Para esta semana las actividades que vas a hacer son resumir del libro de RIA, de Luis A. Rosado, la competencia número 1 de matemáticas. También vas a resumir del libro Past the Texas, la competencia número 1. Y por último, vas a practicar en Certified Teachers. Y cuando te equivoques en una pregunta, vas a escribir la pregunta, la respuesta correcta y la explicación que ellos te proporcionan. Por último, también vas a mirar algunos videos que van a ampliar visualmente algunos de los conceptos que se han tratado en esta presentación.